Bien. Entonces, nos dice que los cambios en la presión de aire contenido en los pulmones se interpretan como los resultados de cambio del tamaño de la cavidad torácica, donde se ubican dichos órganos. Esta cavidad está delimitada lateralmente por los huesos denominados costillas, que están en los costados, y los músculos intercostales, que son los que están uniendo a las costillas. Y en su parte inferior, o sea, este músculo que va a separar lo que es la cavidad torácica de la cavidad abdominal. O sea, la cavidad abdominal viene por debajo de lo que es la cavidad torácica. Dice, el trabajo coordinado de las costillas y los músculos determina el aumento o la disminución del tamaño de la cavidad torácica. Durante la inspiración, la contracción del diafragma, o sea, de esta forma naturalmente el diafragma. Su contracción, o sea, baja, produce como una especie de vacío, como un descenso en la presión que provoca el aumento del tamaño de la cavidad torácica. O sea, vamos a tener que está así, en estado relajado, y baja. Eso produce un aumento del tamaño de la cavidad. O sea, imagínense que esta es la cavidad, ¿no? Y el diafragma está así en estado natural. Entonces baja, se contrae. Llamamos a esta fase la respiración activa. ¿Por qué? Porque hay contracción muscular, está contrayéndose este diafragma. El aumento del tamaño de la cavidad torácica trae como consecuencia una disminución de la presión dentro de los pulmones y por lo tanto la entrada de ellos del aire del ambiente. O sea, entra el aire porque hay menor presión. Hay más espacio, menos presión, entra. Durante la expiración, en cambio, el diafragma y los músculos intercostales se relajan, o sea, vuelve a este estado. Entonces hay menos espacio y aumenta la presión del aire. Entonces este es expulsado hacia el exterior. Bien. Entonces acá tenemos el diafragma en estado de compresión. ¿Ven? Todo esto es la cavidad torácica. Estas van a ser las costillas, los músculos intercostales van a estar acá, entre las costillas. O sea, van a estar así, los músculos intercostales van a estar uniéndose así, entre las costillas. Y después ven que el diafragma se contrae, o sea, se vuelve más liso, y esto produce un aumento de la cavidad. O sea, acá miren que yo voy a tener mucho más espacio que acá. Perdonen que al preescolar, O sea, yo voy a tener mucho menos espacio en este lugar. Bien. Entonces nos dice que durante la inhalación, señales nerviosas estimulan el diafragma para contraerlo, moviéndolo hacia abajo, y los músculos que rodean las costillas se contraen moviéndose hacia arriba. Ven que cuando uno hace una inspiración, parece como que se eleva la caja torácica. Y cuando relajo, baja. Entonces esto tiene que ver con la contracción de estos músculos intercostales, que generan la elevación de estas costillas, y su relajación baja la cavidad torácica. Entonces cuando yo la comprimo, se expande, y cuando yo la relajo, vuelve a su estado de reposo. Bien. Dice, el mecanismo analizado, denominado mecánica respiratoria, determina un ciclo completo de inspiración y expiración, que suele ser a intervalos regulares, entre 15 a 20 veces por minuto. O
sea, las veces que hacemos una inspiración y una expiración, dependiendo la cantidad, la resistencia, el tamaño, el sexo, el ejercicio que estemos haciendo va a variar. Entonces dice, la continuidad de este mecanismo permite la ventilación pulmonar, es decir, la renovación del aire que está contenido en los pulmones. Las expiraciones profundas resultan más adecuadas para eliminar mayor cantidad de aire pulmonar. Así, al inspirar profundamente, los pulmones incorporan la mayor cantidad de aire nuevo, con alta concentración de oxígeno para pasar a la sangre. Bueno, acá tienen un videíto que lo pueden mirar, está muy bueno. Dice, ¿por qué la contracción del músculo del diafragma, que reduce su tamaño, provoca el ingreso de aire? Porque justamente al pasar de este estado a este, produce un descenso de la presión del aire porque aumenta la cantidad de espacio interno en la cavidad torácica. Bien. Bueno, está bueno que miren los videitos si tienen tiempo para hacerlo. Bien, dice, relación de los conceptos, dice, en muchas de las tareas y preguntas que incluimos en esta materia, buscamos que apliquen los conceptos que ya estudiaron para pensar alguna situación nueva, o hacer algún análisis que no hayamos hecho antes en el material. Para resolver estas consignas no pretendemos que hagan búsquedas en Internet de nueva información, por el contrario, la información necesaria va a estar en los textos que estamos viendo. Bien. Acá hay un ejercicio, no sé si ustedes conocen la poliomielitis, la polio, es una enfermedad que provoca, hola, buenas, que provoca la parálisis de los músculos. Produce un problema en los nervios que están relacionados a los músculos, con la tonicidad que tienen los músculos. Después cuando vean fisio, lo van a ver, que el tono muscular va a tener que ver con la placa neural que está asociada con los nervios que producen el movimiento de los músculos esqueléticos. Justamente este virus ataca esos nervios y produce que no se puedan volver a activar a veces esos músculos. Hay muchas personas que han quedado paralíticas de por vida o que han muerto porque justamente al no poder producir la ventilación pulmonar, no se produce la respiración, entonces se mueren de asfixia. Bastante feo, ¿sí? Dice, esta infección, bueno, eso es lo que se curó con la vacuna de Sabin. No sé si la conocen, son unas gotitas que se pone en azúcar, son unas gotitas que la vacuna es por vía oral, no es inyectable. Bueno, eso previno la mortalidad infantil terriblemente porque contagiaba a niños, sobre todo. Bueno, esta infección puede prevenirse con vacunas que vienen aplicándola desde los 50, y en 1988 la Organización Mundial de la Salud inició una campaña mundial de vacunación con el objetivo de erradicar la enfermedad, lográndose importantes avances. En 1953 tuvo lugar una pandemia de poliomielitis con millones de casos. Se presentaron entonces un gran número de casos de parálisis flácida que afectaba al diafragma. En este momento se popularizó un invento que tenía ya algunos años. Se trata del llamado pulmón de acero. Es una cámara hermética en la que se introducía el cuerpo de un paciente, dejando su cabeza afuera como pueden verse en las fotos. La presión dentro de la cámara se hace variar rítmicamente mediante bombas que inyectan o quitan el aire de este espacio hermético. Al bajar la presión, las
partes móviles de la caja torácica se articulan, ocupando un mayor espacio dentro de la cámara que ha producido vacío. Así, los cambios de presión dentro de la cámara se traducen en cambios de presión en los pulmones, produciéndose la ventilación. O sea, es una cámara de vacío, para decirles. O sea, en vez de hacerlo, ese movimiento, el diafragma, lo produce esto. Todavía hay gente en estos lugares que siguen ahí, porque si salen se mueren. No sé si vieron un video que anda circulando por YouTube de un tipo que tiene como 68 años, que estuvo la mayor parte de su vida dentro de una de estas cámaras que es académico, todo. Hizo su vida, se casó, pero justamente es como si nosotros tomáramos, hiciéramos todo este movimiento externamente, todo este vacío y comprensión externamente, entonces eso produce el aumento o el descenso de la caja torácica. Entonces, ¿de dónde proviene el aire fresco que ingresa en sus pulmones? Bueno, del exterior, porque justamente queda la cabeza por fuera y el movimiento de presión y de relajación lo produce la máquina. Bien. Bueno, yo después les mando el video. Está bueno. Es interesante ver esos modos de vida también. Bien, dice, algunas recomendaciones para explicar. Bueno, escribí con tus palabras un párrafo donde expliques el proceso de ventilación pulmonar en el pulmón de acero. Trata de incorporar en tu texto las siguientes palabras: presión de aire, diafragma, músculos intercostales, inhalación e inspiración. O sea, esa presión de aire que va a estar tanto afuera como adentro de los pulmones. El tema es en qué momento es mayor y en qué lugar. O sea, si la presión de aire es mayor en los pulmones, eso va a producir que en relación con el exterior, o sea, si esa presión de aire es mayor en el interior de los pulmones, eso va a producir la expiración del aire, y si la presión de aire es menor, dentro de los pulmones va a ir el aire a su interior. Bien. Bueno, esto va a quedar grabado, así que los que llegan un poco más tarde, no se preocupen porque van a poder ver. Bien, acá vamos a hacer referencia a qué consiste la difusión, ¿no? Ese intercambio de gases que ocurre en el interior celular. Bien, a ver. Bueno, acá hay otro videito. Bien. Acá hace referencia a la difusión como ocurre con un colorante en el agua, ¿no? En este punto donde la gota de colorante es puesta, notamos que hay mayor concentración de este pigmento, y a medida que va pasando el tiempo, esto se va a ir repartiendo uniformemente. Esto es lo que se llama tendencia a la difusión o difusión. Bien, nos dice, podemos observar a simple vista, o sea, en esta imagen que está por abajo, una descripción microscópica, ¿no? Esas son moléculas de colorante y las que están redonditas ahí son moléculas de agua. Entonces, eso
se va repartiendo uniformemente. Debemos imaginar la gota de tinta como compuesta por un número enorme de partículas de tinta, cada una de las cuales se mueve al azar entre las moléculas de agua que hay en el vaso. En la figura 4, a continuación, se representa cómo las moléculas de colorante difunden de izquierda, mayor concentración, a derecha, menor concentración. En la parte derecha de la figura se incluye una representación a escala microscópica. En este esquema, las moléculas de agua se representan como puntos individuales, al igual que las moléculas de colorante. Como resultado final, obtenemos una distribución uniforme del colorante rojo en el agua. Se produce entonces un movimiento neto de partículas desde la región de mayor concentración a la región de menor concentración. Es decir, que el movimiento se da a favor del gradiente de concentración. O sea, si yo tengo algo muy concentrado en un lugar, siempre va a tender a repartirse. Voy a ir a favor de su gradiente de concentración. O sea, siempre va a ir de un lugar donde hay mayor cantidad de las moléculas de su mismo tipo a donde hay menor. Entonces se produce una repartición uniforme de las moléculas. Es importante destacar que este proceso siempre avanza en un mismo sentido. El colorante se reparte o distribuye por todo el líquido de manera espontánea. La gota se dispersa. No podría ocurrir el proceso en sentido inverso, es decir, nunca vamos a ver que el colorante inicialmente repartido por todo el líquido de repente se reúne en una gota. Este sentido de la difusión nos permite entender el intercambio de gases que, como hemos visto, ya tienen lugar en los alvéolos pulmonares y los capilares sanguíneos que los rodean. O sea, ese oxígeno que entra en contacto con la sangre va a tender a difundir a su interior, y el dióxido, que va a estar con mucha cantidad en la sangre carboxigenada que llega al pulmón, también va a ir de un lugar de donde hay mayor concentración a uno donde hay menor, que es el aire. Dice, pasemos entonces a considerar una mezcla de gases, en una situación más cercana al fenómeno biológico que queremos entender. Para eso te proponemos analizar un modelo para el intercambio de gases. La figura 5 muestra este modelo, lo llamaremos modelo de la caja. El rectángulo representa un recipiente hermético cuyas paredes impiden que las moléculas escapen de ella. La línea punteada que separa en dos al rectángulo representa una membrana permeable al paso de moléculas, o sea, estas células que están definiendo lo que es el alveolo, ¿no? O sea, esa línea punteada va a estar formada por dos células en el alveolo. La célula del epitelio respiratorio y la célula del capilar, que va a ser donde van a difundir los gases respiratorios. Dice, el rectángulo representa un recipiente hermético cuyas paredes impiden que las moléculas escapen de ella. La línea punteada que separa en dos el rectángulo representa una membrana permeable al paso de las moléculas, por lo tanto, estas podrán difundir libremente a través de la membrana. Siguiendo el razonamiento que hicimos antes con el colorante, ¿cuál será la situación de las moléculas representadas en la figura 5 un tiempo después? Obviamente van a ir del lugar donde hay mayor concentración al lugar donde hay menor concentración. Bien, dice, digamos antes que nada que no hay una única solución a la pregunta de la actividad anterior, pero el criterio para contestar debería ser que estas moléculas van a encontrarse repartidas por todo el espacio que disponen, es decir, por toda la caja. Como la línea de puntos no frena su movimiento, sería una de las posibles soluciones para la pregunta planteada, ¿no? Hay una repartición igual. Dice, ahora bien, observa los casos A y B a continuación. En esta nueva situación se representan tres moléculas diferentes con las diferentes figuras. ¿Por qué se hace esto, no? ¿Por qué se les representa esto? Es porque justamente el aire es una mezcla de gases. No es que hay un solo tipo de gas en juego, sino que hay varios.
Dice, es interesante notar que el gas nitrógeno, que es el mayoritario en el aire, círculos negros, se encuentra siempre equilibrado en ambos lados. Esto se debe a que no participa en los procesos celulares, es decir, las células no consumen ni lo producen, como sí pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono. O sea, ¿por qué hay una variación del oxígeno? Porque nosotros lo consumimos en la respiración celular. ¿Por qué hay un aumento de dióxido de carbono? Porque es uno de los productos de excreción de la respiración celular. Entonces dice, esto se debe a que no participa en los procesos celulares, es decir, las células no lo consumen ni lo producen, como sí pasa con el oxígeno y el dióxido de carbono. Bien. Entonces, caso A, dice, acá tenemos el oxígeno y acá tenemos el dióxido de carbono. En este caso, va a ser el del momento en que entra el aire. Ingresa el aire al pulmón. Entonces hay mayor cantidad de oxígeno de este lado que de este. ¿Ven? Si nosotros contamos las moléculas de oxígeno, son menores. Entonces, ¿hacia dónde va a tender a ir el oxígeno? Hacia acá. ¿Por qué? Porque hay mayor concentración de este lado que de este. En cambio, el dióxido de carbono, en este caso, va a ser mucho menor. ¿Ven? Acá tengo poca cantidad. Perdón. Y acá tengo bastante. Entonces, este va a tender a tomar va a tomar el proceso inverso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en este caso? También va a ocurrir lo mismo, pero al revés. ¿Por qué? Porque acá tenemos mayor concentración de oxígeno de este lado. O sea, ese oxígeno va a tender a ir hacia allá. Y el dióxido de carbono, que tiene una mayor concentración de este lado, va a tender a ir en el proceso inverso. Este puede ser cualquiera de los dos cuando el aire ingresa a el pulmón, ¿no? Y en este caso va a ser el aire que ingresa, y en este caso va a ser el aire que ingresa. Ahí lo tenemos. Bien. Bien, nos dice, considerando la concentración de cada molécula a cada lado de la membrana y teniendo en cuenta el caso de difusión, contesta las siguientes preguntas. Para el caso A y para el caso B. ¿Cuál o cuáles moléculas se movilizarán del compartimiento al otro? Bueno, eso lo estuvimos charlando. Indica con una flecha cuál será el sentido del movimiento en cada caso. Bueno, eso también lo estuvimos viendo. Representa mediante un esquema la situación final, luego de que las moléculas hayan llegado al equilibrio. O sea, obviamente va a haber la misma cantidad de cada lado. Dice, al igual que la actividad 6.6, no hay una única respuesta a la actividad para la actividad 6.7. La clave para resolver es, como dice el enunciado, prestar atención a los desequilibrios. Si la difusión lleva a que cada sustancia esté igualmente repartida por todo el espacio, entonces lo primero es detectar cuáles son las sustancias que están acumuladas de un lado y del otro. En el caso A podemos ver que hay más moléculas de oxígeno representadas del lado izquierdo y en el B del lado derecho, ¿no? Dice, en las animaciones que incluimos a continuación se puede apreciar con la vista una única partícula, pelotita,
que su movimiento es al azar, en línea recta sobre... Bueno, esto lo pueden ver después. Bien. Está bueno que vean todos estos materiales audiovisuales porque les permite dimensionarlo y que sea menos abstracto también. Pero bueno, bien, dice, intercambio de sustancias entre el aire y la sangre. Bueno, acá tenemos el alveolo pulmonar. Ven que tenemos una capa de dos células, las células del epitelio alveolar y la célula del capilar. Este va a ser el espacio por donde van a difundir los gases. Dice, las paredes de los alvéolos y las capilares son muy delicadas ya que están formadas por una sola capa de células. Esta característica permite que pequeñas moléculas de oxígeno y dióxido de carbono atraviesen las paredes de los alvéolos fácilmente. Como podemos ver, estas delgadas paredes del espesor de una sola célula epitelial sí, bueno, era lo que les estaba mencionando. O sea, acá ingresa por este capilar la sangre carboxigenada, entonces hay menor concentración de oxígeno, el oxígeno que está en mayor cantidad en el aire tiende a ingresar a los capilares, donde está la sangre, y acá, en donde el dióxido de carbono es más abundante en esta sección, tiende a ir hacia el lugar donde hay menor concentración, dice. ¿Pero qué determina el sentido en que se desplazan dichas sustancias? A ver. En los pulmones la sangre se carga de oxígeno que transporta hasta las células. Estas utilizan esta sustancia para la respiración y producen dióxido de carbono que pasa a la sangre y retorna a los pulmones. Las concentraciones de oxígeno y de dióxido de carbono en la sangre que llegan al pulmón entonces son diferentes de las del aire contenido en los alvéolos. La sangre que llega a los pulmones tiene muy poco oxígeno y está cargada de dióxido de carbono. Podemos ver que esta disposición de los alvéolos y capilares presenta la situación que hemos pensado ya con el modelo de la caja. Bien, ustedes podrán decir, bueno, ¿qué es lo que pasa después que no se vuelve a producir esa difusión? Es capturado por la hemoglobina, del oxígeno. Entonces, una vez que se alcanza esa difusión, no vuelve a ocurrir, porque justamente es tomado. Bueno, acá tienen varios videitos para ver que están muy buenos. Ay, ¿qué pasó? A ver. Bueno, se me fue la página. Bien, ¿hasta ahora van entendiendo más o menos? Bueno, se me trabó. Bien. Bueno, sí se trabó del todo. Bueno, a ver, voy a buscar el cargador de la computadora. Ahí. Ah, gracias. Enchufar la mía. ¿Eso es mejor? ¿Querés que se enchufe yo? No. Bien. Bueno, a ver. Bueno, esto ya lo vimos. Bien. Bueno, acá tenemos lo que estuvimos charlando en la caja A y B, que
siempre va a ir de un lugar donde hay mayor concentración a un lugar donde hay menor concentración, los gases y cualquier sustancia, básicamente. Bueno, acá vamos a ver que dice, completar para cada caso sobre las líneas cuál de los compartimentos representa las siguientes estructuras: alveolo pulmonar, capilares y célula del pie. Bien. Vamos a tener que, recuerdan que acá tenemos más oxígeno, menos oxígeno, más dióxido de carbono. Puede ser tranquilamente un capilar que está llegando la sangre oxigenada a la célula. Y en este caso puede ser la célula que tiene productos del metabolismo celular, que es el dióxido de carbono, entonces va a buscar el ingreso del oxígeno a la célula. Puede ser acá la célula del pie y acá la célula el espacio del capilar, ¿no? Dice, y acá puede pasar lo mismo con lo del pulmón, ¿no? Este puede ser el espacio aéreo, donde está el pulmón, y acá puede ser el espacio capilar, donde está la sangre cargada de dióxido de carbono. Bien. Bueno, esta última parte, la idea es que se produzca una integración de todos los conceptos que se estuvo trabajando en este momento, ¿no? Contracción del diafragma, relajación de los músculos intercostales, expansión de los alveolos, nariz, difusión de oxígeno, tráquea, difusión de dióxido de carbono. Entonces, acá se produce la integración entre lo que es la ventilación pulmonar, la hematosis, que ocurre en ese espacio alveolar, ¿no? Es la integración de las dos primeras formas que nosotros concebimos a la respiración. Bien. O sea, acá se produce una integración de los primeros dos. Faltaría lo que es la integración con lo que es la célula, ¿no? Pero justamente lo que vamos a ver acá en el pulmón es solamente la ventilación pulmonar y el intercambio gaseoso, que es la hematosis. Después, la respiración en sí se ve en cada una de las células de nuestro cuerpo, digamos. Entonces, acá lo que tienen que hacer es hacer una descripción del recorrido del aire que ingresa a los pulmones, cómo se produce ese ingreso debido a justamente la contracción del diafragma, y cómo se produce el intercambio gaseoso, ¿no?, que va a estar ocurriendo en ese alveolo pulmonar. Bien. Bueno, y esto creo que es todo lo de esta semana con respecto al sistema respiratorio. Pero bueno, las cuestiones importantes que para mí tienen que comprender bien es esto de entender bien cuál es la diferencia entre la ventilación pulmonar, la hematosis y la respiración celular. Eso lo vamos a ver un poquito más a fondo cuando veamos metabolismo. Para terminar, las siguientes son las ideas clave que esperamos que puedan desarrollar y explicar. Bueno, acá hay varias cosas que estuve mencionando recién: la ventilación pulmonar, la hematosis, respiración celular, que se puede trabajar bastante sobre esto. Bien, ¿alguna pregunta con respecto a esto? Más que nada le quería dar un recorrido de esto para que entiendan bien las actividades que tienen que hacer para ustedes, ya que no las vamos a corregir, y que les quede para el parcial también. Tengan en cuenta que esto entra también dentro del primer parcial, con lo que vamos a ver la semana que viene.
pero tampoco es para que entren en crisis. Vamos a irlo trabajando de a poco. Bien, ¿alguna consulta, idea? Bien, bueno, voy a parar de grabar. Yo ahora en un Muchas rato gracias. nos mando el grupo.